De nuevo con todos ustedes en el programa que le ofrece Opción Sanpedreña. Las buenas noches a Rafael Piña. Buenas noches. Y también las buenas noches a Manuel Osorio. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Bueno, pues vamos, porque siempre una vez que el pleno del mes termina, a los 2 o 3 días, viene Opción Sanpedreña, bueno, a contar pormenores de lo que aconteció en ese pleno, ¿no? Pero antes les vamos a llevar, con el permiso de mis dos contertulios, una noticia pues reciente, ¿no? Como saben, en su día Opción Sanpedreña presentó una querella por la contratación de 2 personas como director general en el Ayuntamiento de Marbella. Esta opción política, Opción Sanpedreña, presentó esta querella, como decía, y el día de ayer, no recuerdo mal, sí, ahora nos lo recordarán tanto Rafael como Manuel, hay ya una resolución del juez, de su señoría, que nos lo van a contar. Empiezo contigo, Rafael. Es así, ¿no? Hay ya un auto. ¿Qué dice su señoría? Bueno, pues su señoría, pues nosotros la verdad es que salimos de parte del auto bastante contentos, porque de alguna manera se confirma de una manera clara y manifiesta de que se han cometido irregularidades importantes en la contratación de los 2 directores generales, Baldomero León y Federico Vallés. Además lo dice muy clara, muy clara. Yo no quiero, voy a leer lo que dice tal como lo menciona eso es, el juez. La resolución del propio juez. Sí, claro, del propio juez. Es decir, que ha visto el tema, sí, lo que ha visto. Dice, este instructor, a los solos efectos prejudiciales, evidentemente no ha habido un juicio, prejudiciales del análisis penal que aquí se realiza, aprecia la efectiva existencia de vicios procedimentales sustanciales que muy probablemente determinarían o pudieran determinar en el orden administrativo correspondiente la nulidad absoluta de todo el proceso selectivo desarrollado para el nombramiento de don Baldomero León y don Federico Vallés. Es decir, que por una parte nos da completa y absolutamente la razón, vienen una cantidad de textos importantes que no los voy a leer todos, pero claramente manifiesta que se han cometido irregularidades importantes en la contratación de estas 2 personas. A raíz de esas manifestaciones, bueno, es extensa, por supuesto, sí. ¿Se puede considerar sentencia? No es sentencia, es decir, aquí es un auto, es decir, porque lo único que discrepamos, y además discrepamos, acatamos, porque es así, el juez tiene la potestad de decidir y por lo tanto nosotros acatamos lo que él ha dicho. Lo único que estamos y discrepamos abiertamente es porque él entiende que no hay delito penal. La prevaricación es muy clara, además él mismo lo dice y nosotros no coincidimos con esa resolución. Dice, él en su auto dice, se puede decir en resumen que se comete el delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal vigente cuando la autoridad o funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa de tal modo porque quiere este resultado y antepone el contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración. Entonces él estima que este razonamiento jurídico no incumple la querella que nosotros habíamos puesto. Es decir, que él estima que no entra en el delito de prevaricación y estima que deberíamos de ir a otro juzgado que es el de lo contencioso administrativo. ¿Se puede considerar que hay, digamos, un defecto de forma en la presentación? Porque al no haber entrado por administrativo, ¿no? No, por el contencioso penal, contencioso penal. Ha entrado por contencioso penal, ¿no? Nosotros lo hemos puesto por lo penal, pero el juez estima que aun habiendo irregularidades no se contempla, no hay suficiente delito penal para que la prevaricación sea lo que... Ya. El teléfono está puesto. Entonces estima que deberíamos de haber ido al juzgado de lo contencioso administrativo y ahí sí él ve y enumera una importante cantidad de anomalías y de irregularidades, además diciendo que el concurso público que se hizo, bueno, semipúblico, no ha lugar, es decir, que habría que volver a hacerlo de nuevo. Pero nosotros discrepamos con él.
porque nosotros sí entendemos muy claramente, porque el juez entra en una serie... Nosotros ponemos 10 argumentos para demostrar que hay delito. Claro, el juez es el que tiene que determinar si lo hay o no, nosotros no podemos hacerlo, evidentemente. Nosotros como políticos sí podemos valorarlo, pero oficialmente... Apuntáis de que hay estas 10 anomalías, sí. ¿No? Entonces, de esas 10 anomalías, él se pronuncia en varias. Pero hay una que es la que nosotros entendemos que es la que incurre en el delito de prevaricación, que debería presuntamente incurrir en el delito de prevaricación, y es porque Ángeles Muñoz antes anuncia, es decir, en el momento que el Constitucional dictamina que los no electos, los cargos no electos no pueden continuar en la administración local, ella anuncia, a preguntas de los periodistas, en rueda de prensa pública, le preguntan si van a continuar en el organigrama del ayuntamiento. Y ella abiertamente dice que van a continuar en el organigrama como directores generales. Es decir, que ya ella, a sabiendas, crea 2 plazas, no hay concurrencia, es decir, no se publica en el boletín, hay una serie de cosas que no las vamos a leer todas. El juez se pronuncia en ese apartado de la publicidad y del modo y forma con que se ha publicitado, ¿se pronuncia? Sí, totalmente. Mira, lo voy a leer, lo tengo aquí. A los efectos del principio de publicidad y libre concurrencia, que efectivamente ha existido una mínima convocatoria pública, insisto, viciada de origen porque todavía no existían las direcciones generales en cuestión. Luego dice más adelante: si bien es muy discutible jurídicamente que dicha convocatoria no se hubiera publicado además en el boletín oficial correspondiente, circunstancia que indudablemente podría afectar a la validez de dicha convocatoria. Es decir, el juez entra en el fondo. Y cortar la participación de muchas personas. Es decir, también, cortar la participación. Con la que está cayendo y el paro que hay, con la cantidad de personas con sus carreras en temas, bueno, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de tecnología, etcétera, etcétera. Si este concurso se hubiese hecho público, si hubiese hecho la publicidad correspondiente, como dice la normativa, ¿ustedes creen que solamente hubiese habido 3 personas que hubiesen optado a estas direcciones generales? La Constitución dice que cualquier persona se puede presentar en cualquier lugar de España en estos tipos de concursos públicos. Y además que la ley lo dice, los cargos de directores generales, tiene que haber publicidad y concurrencia. Es que no se puede elegir a dedo, es decir, que no se puede decir por decreto, como la señora alcaldesa está haciendo. Por lo tanto, insisto, no vamos a leer todo el auto, pero ya hemos hecho una rueda de prensa y habrá salido la información. Pero clarísimamente, muy claramente, el juez estima que no ha lugar a lo penal, al delito de prevaricación, pero que estima que hay irregularidades manifiestas y que incluso este concurso público, esta designación de los 2 directores generales, adolece de todo carácter legal y se debería de hacer de nuevo. Pues yo creo que es más importantísimo, Pepe, resaltar el punto, es decir, que quizás nosotros porque tampoco nos cerraron las puertas para el contencioso administrativo en su momento. Ellos fueron restringiéndonos la información, no dejándonos que nosotros pudiésemos en un momento dado, porque a lo mejor ella piensa que nosotros quisimos ponerlo por lo penal, pues porque por fastidiarla. No, perdona, es que nos cerró todas las puertas y no pudimos llegar al contencioso administrativo. Yo creo que el objetivo de OSP está más que conseguido. Es decir, que en un auto de un juez se diga ya aquí públicamente que de forma manifiesta hay irregularidades manifiestas dentro del Ayuntamiento de Marbella, es algo que veníamos diciendo nosotros siempre en base de contratación, a nivel de una serie de cosas que ella, debido a la manipulación que hace de los medios, la forma que tiene a nosotros de taparnos todas las declaraciones, de intentar siempre pues quedar por encima nuestra. Ahora no, señora Muñoz, ahora es un juez la que le está diciendo que realmente OSP lleva razón, que llevamos razón, que dentro del Ayuntamiento de Marbella se están cometiendo irregularidades, que no hemos terminado con lo que hemos empezado. Hemos acabado con el Malaya hace 3 días y estamos aquí con estas cosas. Yo creo que incluso se trató de hacer, porque en unas declaraciones del señor Rubio, donde decía incluso, le leo literalmente, declaraciones del señor Rubio: ha sido absolutamente impecable y ha seguido cada uno de los pasos que marca la ley.
Pues la ley le está diciendo a usted, señor Rubio, a usted, y también hay que decirlo, que se lo estaba diciendo al jefe de gabinete del gabinete jurídico, don Enrique Sánchez, que fueron los dos que dieron aquí está la foto, donde ellos dos dando la rueda de prensa, don Enrique Sánchez, pues diciendo que nosotros poco menos que estábamos levantando falso testimonio. Pues aquí está, se lo están diciendo en la cara, que lo sepa todos los ciudadanos, la que está cayendo hoy día, y que hace poco menos, que tú hablabas hace muy pocos minutos del pleno, de este pleno de este mes de octubre. Pues Pepe, ha caído en nuestras manos un decreto donde ha vuelto a contratar un cargo de alta dirección con 30.000 euros. Ya van 12 o 13 cargos de alta dirección, aparte de todo lo que hay. ¿Tú sabes qué cantidad representa? Sí, estamos hablando porque estos decretos son del mes anterior, eso pues venimos a decir octubre, pues será de septiembre, agosto o septiembre será ese decreto, esa contratación, por decreto, a dedo, cuando la ley le dice que no puede haber contrataciones. La ley de este año del 2013, ley de equilibrio presupuestario, decía que no puede contratar más. Pero es que aunque pudiese, ¿no le parecen suficientes cargos de confianza? Es que no hay más. Es que no son cargos de confianza. Es que son cargos de alta dirección. De alta dirección, que no es lo mismo. Esos son personas que se quedan ahí ya. Esas son personas que están ahí ya. Eso viene a suponer al año unos 600.000 euros al año. 600.000 euros donde se está dando trabajo con la mitad, porque que recuerden los ciudadanos que se hizo con 1 millón de euros, se hizo la renta básica, el plan de renta básica, después de mucho machacar OSP con ese tema. 6 meses, ¿no? Sí, durante 6 meses. Durante 6 meses, Pepe, pero teniendo en cuenta, ojo, que 450.000 euros se utilizaron pues para utensilios, herramientas, material. Es decir, que estamos hablando que se contrató a 100 personas para 6 meses con 600.000 euros. Pues... Y además han hecho una buena gestión, según... Miren esos números, por favor, por Dios, con la que está cayendo y sigue entrando lo mismo. Eso es lo que veníamos denunciando, ese fue el motivo de esa querella por parte de este grupo político, y hoy se nos ha dado la razón. Que dice que no es, bueno, que no son los medios, que en lugar del contencioso, del contencioso administrativo, en vez de lo penal teníamos que haber utilizado el contencioso administrativo. Bueno, nosotros acatamos, respetamos el auto del juez, pero en este caso discrepamos, ¿no? Y nosotros... ¿Piensa opción sanpedreña que el juez acierta en el fondo pero no en la forma? Nosotros no podemos entrar a valorar, no, yo creo que nos da la razón. Digo en el fondo porque hay nos da la razón. Yo no discrepamos con él, evidentemente, porque hay una parte de las 10 motivaciones que exponíamos para la querella que no entra. Es decir, no entra en la que hemos mencionado antes. No lo valora. O sea, que no se pronuncia. No dice ni a favor ni en contra, no hace mención siquiera. Es decir, que el problema es que nosotros entendemos que presuntamente la señora Muñoz, que lo dice públicamente, crea esas 2 plazas para contratar a Baldomero León y a Federico Vallés. Por lo tanto, las irregularidades que el juez detecta en la contratación están hechas a conciencia. Es decir, ¿por qué? Porque si lo hubiese hecho público y hubiese habido 100 personas que se hubiesen presentado a la plaza, probablemente hubiese habido algunos con mejor currículum, con mejor... No hay bases, no se hacen bases. Es decir, las bases quiere decir, tiene que estar titulado, tiene que tener 2 años de experiencia, es decir, y se valora. Todo eso no existe. No hay baremo, todo eso no existe. O sea, que se ha hecho un traje a la medida, ¿no? Nosotros estimamos que sí. Y el juez, claro, como él no entra en valorar esas circunstancias, dice que no entra en lo penal. Nosotros estimamos, creemos, presuntamente, que si hubiese valorado esas circunstancias, sí hubiese habido lugar para la querella. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir. Nosotros entendemos, es que miren ustedes, la diferencia de un contencioso, un delito por contencioso administrativo, delito, una irregularidad por delito y que tengamos que ir al contencioso administrativo, significa como mínimo 5 años. 5 años. Para pronunciarse. De 5 a 10 años, sí. Después están las apelaciones, que se puede llegar hasta 7, 9, es decir, ¿y saben ustedes lo que se conseguiría con ello? Decirle al ayuntamiento que se vuelva a hacer las contrataciones de una manera regular, de una manera legal. A los 5 o 6 años. A los 7, 8 años. Es decir, no resolveríamos el problema.
Entonces, el contencioso no nos sirve. Si el contencioso fuese rápido, evidentemente lo haríamos. Pero con esas circunstancias, ni a lo mejor está ya trabajando Federico, ni a lo mejor alcaldesa señora Muñoz, ni hay ninguna solución para el tema. Claro, entonces, por eso nadie lo conoce, claro. Claro, entonces por eso nosotros no vamos al contencioso. Nosotros vamos a exprimir todas las oportunidades que tenemos en el delito penal. Que el delito penal haría... Bueno, pues yo les quiero poner un ejemplo muy simple. Si en el caso Camiseta, en el caso Malaya, en todos los casos que había, la justicia hubiese obrado rápidamente, no hubiéramos llegado a donde hemos estado. Es decir, la primera vez que se detecta algún tipo de delito, porque la justicia hubiese sido más rápida con las denuncias, que se vieron que se estaban haciendo obras ilegales, que se estaban dando licencias, se hubiera cortado el tema en el momento, al año, a los 2 años, a los 3 años, pues no hubiéramos tenido 15 años de corrupción que tuvo que llegar el Estado y con esa baza, Rafael, con esa baza se juega normalmente, y estamos viendo que el mapa español, el mapa político a nivel nacional está plagado de irregularidades, plagado de problemas como este que nosotros venimos denunciando. Y después, ¿qué es lo que pasa? Pues que la justicia lo ralentiza, es decir, lo dilata de 5 a 10 años, por Dios bendito. ¿Cómo se va a atajar el problema? ¿Cómo se va a atajar el problema? A sabiendas de esas historias, se aprovechan de eso y, bueno, intentan de hilarlo lo suficientemente fino como para no entrar en ninguna otra irregularidad o a nivel penal, pero yo creo que, como se dice, y siempre hablemos de presunto, ¿no? Siempre por encima la palabra presunta, la confianza mató al gato, es decir, la señora Muñoz en su momento, como bien ha explicado Rafa al comienzo, antes de crearse las plazas ya dijo que irán para ello, antes de decir, una serie de circunstancias, que esas son las irregularidades manifiestas que dice el juez, pero no entra a valorar que el fin de esas irregularidades era, pues como tú bien has dicho, Pepe, cortar un traje a medida para estas 2 personas, que es lo que discrepamos nosotros, ¿no? Y por eso entendemos que debemos de seguir adelante, pero ya no, yo creo que de verdad tiene que trascender, ya no es con el fin de hacer daño a nadie ni nada, no, es que esto hay que erradicarlo, es que mirad, por favor, mirad cómo estamos dejándolo todo, estamos dejando España en cuadro. Estamos dejando España en cuadro, que sirvan esto pues para que la gente aprenda de verdad de Dios y para que las cosas se hagan en condiciones, Es hora de gestionar, no es hora de hacer política, lo venimos diciendo, este grupo político lo viene diciendo desde que llevaba 15 días aquí en esta corporación y vimos lo que había dentro. Cuando vimos lo que había dentro, dijimos, por favor, aquí hay que gestionar, hay que hacer una gestión con mucho rigor, con mucha seriedad, que ellos siempre presumen de eso, y los acaban de dejar con los pantalones en los tobillos. Este auto acaba de dejar con los pantalones en los tobillos cuando nosotros venimos denunciando esto y se sabe que no se está actuando con rigor, no se está actuando con seriedad y se está actuando con sectarismo, se está haciendo una política clientelar y eso lo estamos viendo, bueno, en este tipo de contratación. Si es una pregunta que hago a OSP. ¿Usted está ahí por judicializar la política? Para nada, Pepe. No. Nosotros lo hemos advertido por activa y por pasiva. Nosotros, mira, antes de hacer este expediente y de llegar a las querellas, nosotros lo primero que hicimos fue un escrito dirigido a la señora alcaldesa, diciéndole y advirtiéndole que estábamos apreciando irregularidades, que se subsanase, que la contratación se hiciese como establecen los cánones, que posiblemente se estaba incumpliendo el artículo 404 del Código Penal. Se le hace un escrito de advertencia a la señora Muñoz. Antes de dar este paso, ¿no? No, sí. Cuando estábamos en el proceso de contratación, un sábado por la mañana, porque hay que decirlo, que se pone en el tablón de anuncios, y fue viernes, sábado y lunes, los 3 días hábiles que hubo. Es decir, nosotros el sábado por la mañana nos tomamos la molestia de hacer escritos, porque teníamos conocimiento de este tema desde dentro, vamos a decirlo así, porque no había manera de verlo desde fuera, desde dentro, lo vimos en el tablón de anuncios, ¿esto qué es? Y advertimos a la señora Muñoz. E hicimos los escritos pertinentes, diciendo a la señora Muñoz que se llevase a efecto la contratación con las normativas que hay, tiene que caso omiso. ¿Qué pasa, Pepe? Que si nos metemos en el contencioso administrativo, lo que tenemos 10 años, y 10 años que ha hecho ellos, en 10 años está Ángeles Muñoz tomando el sol en cualquier sitio. Yo recuerdo como anécdota un recurso que precisamente lo puso el Partido Popular a un pleno de la época de Gil, y lo llevó a la justicia, y a los
6 o 7 años el juez ordena de repetir el pleno. Claro, pues eso es. Por eso decimos que el contencioso es que eso imagínate el pleno. Eso no sirve para nada. Yo quería decir, porque si no vemos algunas de las cosas que dice el juez, la gente podrá confiar en que nosotros estamos diciendo que nos da la razón la justicia. Y yo quiero leer 3 párrafos para que ustedes entiendan y estimen si llevamos razón o no, porque a mí siempre nos ha gustado no solo hablar, sino documentar las cosas tal como las decimos. Miren ustedes, aunque perdamos un poquitín de tiempo, Pepe, te pido permiso porque creo que es importante que la gente sepa qué dice el auto del juez. Lo primero que nosotros destacábamos era que la ley de presupuestos del 2013 prohibía a todas las administraciones públicas, con el tema de los recortes, de los ajustes, etcétera, etcétera, que hiciesen nuevas contrataciones. Eso lo dice claramente. Ni siquiera los jubilados, ¿no? Nada, las plazas de jubilación no se podían volver a ocupar. Solo si había una justificación. Pensemos un momento. 10 personas, hay un servicio que queda hay 10 policías vacío, y se jubilan 3. Sí. Hay una necesidad manifiesta. Sí. Entonces, pero se lo tenía que autorizar la administración general. ¿El propio ministerio? No ellos, es decir, no el ayuntamiento puede. Y dice el auto, sobre este respecto. Eso es el juez, ¿no? Porque claro, nosotros decíamos que la propia ley y el propio plan económico financiero aprobado por el ayuntamiento prohibía las nuevas contrataciones. Entonces ese era uno de los argumentos. Estos son 2 nuevas contrataciones, porque las 2 plazas de Federico y de Baldomero, de deportes y de participación ciudadana, se extinguen porque el Constitucional prohíbe ese tipo de trabajo porque no pueden continuar. Entonces crean 2 nuevas plazas. Y nosotros decimos en la querella que no se pueden crear nuevas plazas. Y dice el juez: resulta destacable que la propuesta de la alcaldía adolece completamente de cualquier motivación que justifique tal perentoria, inaplazable y urgente necesidad de crear las 2 direcciones generales, que finalmente ocuparon los 2 conquerellados. Luego dice: se aprecia un notable vicio procedimental que probablemente podría afectar a todo el procedimiento posterior. Sí, yo creo que más claro no lo puede decir. Claro, lo dice claro. Más claro es imposible. Dice después más adelante. Usa palabras que posiblemente podría, pero al final dice, pero claro, evidentemente, no, dice: tal decreto de convocatoria es incomprensible. Esto es tajante. Aquí no hay posibilidad de corrección. Incomprensible. En la medida en que por virtud del mismo se convoca el proceso selectivo para unas direcciones generales que ni siquiera se han creado formalmente todavía y en consecuencia no figuran en el organigrama del Ayuntamiento de Marbella. Esto no es presuntamente, esto es tajante. Las plazas no se han creado. Primero, no se pueden crear, las crean. Segundo, no las crean, es decir, no las crean. Además, dice claramente: se hace el decreto de convocatoria de las plazas y luego la Junta de Gobierno local crea las plazas. Eso es manifiestamente una irregularidad. Primero es crear las plazas. Primero se crean las plazas y después se hace la convocatoria con unas bases. Bueno, pues el juez dice: primero se crea. Ajustarla económicamente también. Claro, ¿no? Exacto. Es decir, hay muchas más. Vamos a ver. Vamos a ver si la leo. A los efectos de principio de publicidad y libre concurrencia, que efectivamente ha existido una mínima convocatoria pública. Insisto, dice el juez, esas son sus palabras. Insisto, además lo pone en cursiva. Viciada de origen, porque todavía no existían las direcciones generales en cuestión. Esto no es presuntamente. Aquí claramente el juez dictamina que hay un vicio de origen. Si bien es muy discutible jurídicamente que dicha convocatoria no se hubiera publicado además en el boletín oficial correspondiente, circunstancia que indudablemente podría afectar el boletín oficial de la provincia. Claro, como mínimo. Es que no se convoca, es que no se hace. Entonces, él al final dictamina y dice que es lo que leí al principio, que se lo vuelvo a leer, pues no tengo ningún problema. Este instructor, a los solos efectos prejudiciales del análisis penal que aquí se realiza, aprecia la efectiva existencia de vicios procedimentales sustanciales. Esto no hay duda. Los aprecia, los ve. Lo que pasa es que él no entra a juicio, que yo estimo que debería de haberlo hecho porque hay parte de lo que nosotros aportamos en la querella que no la ha tomado en cuenta, que ni siquiera la ha leído, como es que ella había advertido previamente de que se iban a quedar en el organigrama del ayuntamiento las 2 personas que estamos cuestionando, que estamos hablando. Entonces entendemos que él obvia eso, porque si hubiese entrado en esa materia probablemente y presuntamente sí hubiese habido delito penal. Por lo tanto,
Los caminos en resumen, creemos que de alguna manera la justicia son como son. No se ha conseguido el objetivo que era, porque también hay que decirlo, es decir, nosotros no estamos aquí hablando de que irían a la cárcel ni nada de eso. La condena por prevaricación es inhabilitación. Y yo estimo que alguien que hace uso de una función pública, de un cargo público, para beneficiar en este caso presuntamente a personas cercanas, no olvidemos que ellos habían estado en el organigrama, que se habían ido en las listas del Partido Popular, es decir, que se ha querido de alguna manera, entendemos que presuntamente, siempre diré, se ha querido, mientras que no diga un juez que es así, meter a trabajar a dos personas que ella estima, no decimos a dedo, pero cerca. Por lo tanto, además, yo creo que cualquier mente de cualquier persona, pues nosotros no decimos, podemos decir públicamente, porque como nos equivoquemos en algo, a nosotros sí la querella, si no la pone, seguro que la estima un juez, y lo tenemos claro. Una vez el documento, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Ya expedido por parte de su señoría, ¿qué opción le queda a Opción Sanpedreña? ¿O va a ser? Pues bueno, comentado esto, nosotros lo hemos comentado con nuestro abogado, entonces teníamos dos opciones: hacerle presentar un segundo recurso al juez para que hiciese un nuevo estudio, para que considerase, para que estimase la vía penal para el trámite de esta querella, o bien irnos lo que es a la audiencia provincial, donde bueno, pues nosotros presentaríamos el recurso. Entonces, bueno, creemos, y siguiendo el consejo siempre, evidentemente, de nuestro abogado, nosotros vamos a optar por la presentación de ese recurso a la audiencia provincial, donde esperemos que consideren esta querella viable y que obligue al juez en este caso, a este juez lo obligue a abrir ese juicio y a admitir la querella a trámite, con el fin de que se pueda esclarecer todo esto, porque yo creo que si eso está ahí, y el matiz que hemos estado comentando antes, yo creo que es importante, y que es una detrás de otra y de forma reiterada. Creemos que se tiene que hacer y lo vamos a hacer. Ese es el camino que vamos a coger, Pepe. ¿Refrenda vuestro abogado, que es el profesional que lleva esto, refrenda las opiniones de OSP? Sí, las que hemos dicho nosotros, evidentemente. Nosotros, antes de salir a la luz pública, hemos comentado con él y él nos ha dado una directriz, porque políticamente no, pero sí nos ha ilustrado sobre estos temas, de qué se podrían haber hecho, ha interpretado perfectamente todo lo que el auto del juez ha dicho. De todas maneras, yo estoy leyendo los textos, que tampoco es tan difícil, estoy leyendo los textos directamente de lo que el juez ha estimado. Por lo tanto, bueno, pues nada, de alguna manera contento a medias, porque estimamos que de alguna manera se reconoce que nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Había dos destinos, lo único que ha pensado el juez, que el destino que nosotros habíamos tomado, que es el delito penal, no es el que él considera, y que vayamos al contencioso. Pero estima que hay y ve suficiente. Además, dice hasta para que se vuelvan otra vez a contratar esos cargos. Es decir, que es nulo de pleno derecho esa contratación. Un tema más en la historia reciente de nuestra ciudad, de Marbella. También la semana pasada, se celebró el pleno mensual, ¿no? Desgraciadamente, esto lo digo yo, ¿no? Que los plenos, pues, están buscándose, bueno, no están saliendo como tienen que salir, ¿no? Y en eso yo no voy a culpar ni a uno ni a otro, ¿no? Es la corporación la que tiene que poner pies y pared, que siempre lo digo, es el órgano máximo de una ciudad, el pleno, y ahí pues tiene que ser como debe de ser, ¿no? Un pleno para tratar los temas donde el equipo de gobierno tiene su función y la oposición tiene la suya, y que cada uno se respete en sus intervenciones y demás, pero que se expresen las opiniones con total normalidad, ¿eh? ¿Por qué no se llega a esa situación? Digo esto porque yo quiero decirte algo, plenos, ¿no? Llevamos, no puedo decirte los plenos que llevo, pero puede ir en torno a 2 años, ¿no? Más o menos, 2 años y algo, pues pueden ser aproximadamente unos 20 y tantos plenos. Yo he tenido, me han sacado a decir, bueno, pues yo no he sentido tanta vergüenza como sentí en este pleno. En ninguno de ellos. Hubo un momento dado, y lo digo ya, a Manolo Osorio le pasó antes, pero a mí me pasó en este pleno, que les pedí a mis compañeros de abandonar el pleno. Digo, vámonos. Porque es que yo sentí vergüenza de quien preside el pleno. Si quien preside el pleno tiene que mantenerse al margen de las opiniones de los partidos. Ella es la cabeza de todos los ciudadanos.
no de un partido. Ella no está representando un partido. El alcalde es el representante ella representa de todos los toda la ciudadanos. ciudadanía. Eso es y ella no puede tomar parte. Ella tiene que ser ecuánime y ella tiene que intentar estar neutro. Sé que eso es difícil, pero no de una manera tan descarada. Yo tuve que decirle, y no me quito ni una sola palabra, yo tuve que decirle varias veces que mentía y que manipulaba lo que se estaba diciendo. Y tengo un ejemplo muy claro. Hay una empresa que está afincada en la zona del Rodeo, en San Pedro de Alcántara, que ha pedido que el nombre de la calle sea el nombre de la empresa, calle La Saleta. Y yo enseño, Manolo Osorio leyó textualmente quién es la persona o qué entidad es la que ha presentado la petición para que se le ponga calle La Saleta a esa calle del Rodeo, y la señora Díaz mintió 2 veces, porque dijo que habían sido los vecinos. Sí. Y es mentira. Es decir, en el texto íntegro de la propuesta, lo iba a traer en imágenes, pero digo, si no hace falta. Es decir, el texto íntegro era la empresa que es dueña del cortijo La Saleta, que es un cortijo que alquila bungalows de alto lujo. Es una finca que se data del año 1910, sería quizás de las primeras fincas que vendió la colonia, y hasta ahí el cortijo lo han reparado, se han gastado un dinero precioso, perfecto, si eso yo no tengo ningún problema, aquí todo el mundo es libre. Hombre, igual que hay calles que donde sea, por ejemplo, huertas chicas, ¿no? Había una huerta en su día, por lo que sea, y se ha dejado huertas chicas. Pero es que no lo presenta un colectivo, es decir, cualquier ciudadano aquí, en este municipio, que quiera presentar el nombre de una calle, tiene que llevar 200 o 300 firmas. Porque hay una norma, una ley que tiene que venir avalado. Tiene que venir avalada. Tiene que venir avalado por un número de firmas, a no ser que lo presente alguno de los concejales, a petición de alguno de los concejales, que ya está avalado por los votos de esa digamos así, de esa concejalía que se ha obtenido, ¿no? Pero entonces, bueno, yo creo que ahí es donde estuvo el problema. Es decir, que ellos, si trascienden el pleno, que la petición viene por una empresa privada, en lugar de por un colectivo que era una comunidad de propietarios o algo así, que es lo que dice lo que los pidieron, y no era cierto, nosotros lo dijimos. Por lo menos consultarle, ¿no? Decirle, mire, que porque son los que van a vivir en esa calle, ¿no? Como estamos en el tema que estamos, es decir, hoy en día en el salón de pleno no se sientan todos los delegados. Es decir, hay 15 concejales, pero fuera hay por lo menos otros 5 más con cargos que no se centran en el salón de pleno. Es decir, el que lleva este tipo de propuestas es el delegado de Participación Ciudadana, Baldomero León, pero no se puede sentar en el pleno. Entonces lo explicó Carmen Díaz, que es delegada de Cultura, y no tenía ni idea. Y yo le dije, pero vamos, usted está pidiéndole a este pleno, que somos los representantes de los ciudadanos, que le pongamos a una calle La Saleta, sin explicar ni una sola motivación, sin decir ni siquiera un motivo. Y lo expliqué yo. Ella no explicó absolutamente nada, porque nosotros por suerte hacemos nuestro trabajo. Y habíamos estudiado a qué venía el nombre de calle La Saleta, y lo explicamos, y dijimos, y usted va a permitir, porque es que bajo ese derecho cualquier empresario, cualquier empresa de este municipio puede pedir el nombre de una calle, y yo creo que no es lo lógico. Oye, hay que consultar a los vecinos, porque ahora yo vivo en determinados sitios, ¿no? Y ponen un nombre hiriente, que puede ser hiriente, ¿no?, a esa calle, y bueno, y no gusta que... por muchas cosas, el correo, muchas cosas, ¿no? La calle tal, un nombre que puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir que el concejal de turno pues ponga el nombre que le cae mal a los vecinos. ¿Por qué tienen que soportar a los vecinos? Por lo menos hay que decirle... Pepe, si nosotros no tenemos ningún inconveniente que se llame calle La Saleta, si es que no tenemos ningún inconveniente. El problema es que nos estaban engañando. Engañaron y lo digo claramente, engañaron a la ciudadanía cuando ella dice que la solicitud se había hecho por parte de los colectivos vecinales. No es cierto. Además, la moción lo presentada, solicita el nombre de la calle tal, a la empresa tal y tal. No mienta. Si a mí me da igual, diga usted la verdad y ya nosotros tomaremos conciencia si votamos a favor o en contra, pero no diga usted embuste. Entonces, ahí nos molestamos muchísimo. Y luego hubo una parte en el pleno que nosotros no admitíamos y que nos indignaba, estábamos todos indignados, y es que todas las intervenciones de todos los representantes del Partido Popular terminaban, o a mitad o en parte de su intervención, siempre terminaban arremetiendo contra la Junta de Andalucía. Que yo no voy a decir si llevan razón o no llevan razón, que probablemente la tengan, porque estaban hablando de que habían presentado una propuesta para que se invirtieran 100 millones de euros en el ayuntamiento, en el municipio, como deuda histórica y tal y cual, que no se la habían metido. Si yo no entro en el fondo, que llevaran razón.
Pero a nosotros cada vez que hemos en un asunto de pleno, en un punto, y hemos querido hablar de algo que ha ocurrido antes porque no nos han dejado hablar, tal, automáticamente la señora alcaldesa nos corta la palabra, es que nos cierra el micro. No, ciñase usted al punto, no puede usted hablar de otros temas. Te ha pasado a ti, le ha pasado a Gemma, nos ha pasado a todos. Sin embargo, en este pleno, la que debe ser neutra, permitió todas las veces, absolutamente todas las veces, además yo creo que era la consigna del día. Permitió no, aconsejó u obligó a eso. Yo creo que además que parte de ella, y ella es la que va marcando las pautas del pleno. Yo creo que es algo que ha quedado más que demostrado. Y es la forma de llevarlo, y entonces cuando nosotros decimos en un momento dado que miente o le decimos que está, es porque podemos demostrarlo, como hemos dicho en el pleno o podemos verlo también en distintos momentos del transcurrir de todos los plenos que va manipulando. Y entonces el problema es que ya no es que tú puedas decir algo, es que al final queda lo que dice ella. Y que bueno, la muestra está, la prueba está en que todos los ruegos y preguntas, es decir, los 6 minutos, los 5 o 6 minutos del señor Piñero. ¿Cuántos minutos? 10. Ellos 40. Izquierda Unida tiene cada intervención. No, nosotros tenemos 3 minutos por intervención. 3 minutos. 3 minutos. Si la propuesta es nuestra, que casi no llega ninguna, esta vez no ha llegado, 5 minutos. 5 minutos y 3 de réplica. Ellos tienen 5 y 5, sea como fuere. 5, siempre. Y luego en ruegos y preguntas, nosotros tenemos 10 minutos. 10. Para hacer ruegos y preguntas. Izquierda Unida 6. Izquierda Unida tiene 6. Señor Piñero creo que tiene otros 4 o 5 minutos, más otros 20 que tiene 3. Pues, 3 o 4 minutos, me da igual. Pero estamos hablando que fueron más de preguntas efectuadas al equipo de gobierno durante 20, 30, durante 40 minutos, y lo que hizo la señora Muñoz en el pleno fue soltar un meeting de 25 minutos y ni respondió a las preguntas. Es decir, que se salta las formas de un pleno, se las salta también. Se saltan las normas, se saltan las formas, y después pide ella que se atenga uno a reglamento, que haga las cosas uno, y después, bueno, pues después vemos que lo que pide para los demás no lo hace ella, y si no, bueno, pues yo creo que queda patente, no aquí, sino en otros ámbitos. Yo creo que es del dominio público el escrache que se le ha hecho ahora también a la presidenta de la Junta de Andalucía, donde estaba nuestra querida compañera Kika Caracuel, estaba ahí al frente de eso. Yo creo que deja mucho que desear también. Es que van pidiendo, van exigiendo o van obligando o sometiendo a una disciplina que ellos no la tienen ni la quieren para ellos. Entonces, deja muchísimo que desear. Yo creo que queda al descubierto hay los foros necesarios para tratar los temas que sean. Ahí están los foros. Estamos en un Estado de Derecho y esos temas se tratan o en el Parlamento o evidentemente. Nosotros estamos para defender, además lo dijimos por activa y por pasiva, lo dijo Gemma, la crítica que haga falta. Que venimos a debatir, evidentemente el Parlamento está para lo que está. Y si allí tiene representantes, el PP y el PSOE, pues estarán intentando y hacer todos los esfuerzos que puedan para traer esos 100 millones para este municipio. Perfecto, me parece maravilloso. Pero el pleno de aquí es para resolver los problemas que tenemos aquí, el día a día de los ciudadanos de este municipio. Rafael, y que en ningún momento el equipo de gobierno nos pidió apoyo para hacer esa reclamación, porque OSP se hubiese puesto de lado. Y de hecho, estamos de acuerdo. Las exigencias hay que hacerse al organismo correspondiente. Hay que exigirle a la Junta de Andalucía los 100 millones, pues se le exige. Cuando se le pidió a OSP que lo acompañásemos allí a la consejería, a Sevilla, para reclamar los 100 millones, allí estuvo OSP el primero y fue contundente, y OSP exigió a la Junta de Andalucía y se le hace. Pero en ningún momento se nos dijo que se iba a presentar esa propuesta, que nosotros acompañásemos esa propuesta porque hubiésemos estado allí. ¿Por qué? Porque quieren el protagonismo. Quieren ser ellos, los que asuman la gloria. Oiga, ¿ahora no quiere usted la gloria? Pues ahora ahí, en este caso, pues ahora ahí tiene usted la gloria. Una explicación, Manolo. Ella, por lo menos 3 veces, 4 veces, no sé si fue siempre ella o fue alguno más, intentó otra vez el tripartito, volvió a llamar el tripartito, volvió a decirle que nosotros estábamos siempre compinchados con el PSOE y con Izquierda Unida, volvió a insistir. Es decir, ella quiere manipular de una manera clara a la opinión pública como que nosotros somos parte del PSOE y somos parte de Izquierda Unida. Y lo vamos a decir una vez más. O sea, ustedes os mencionan como tripartito. Sí, nos mencionó varias veces como tripartito. Llegó a hacer alusiones personales, que yo no la oí allí. Si no, a mí me echan del pleno. Cada organización tiene su camino. Evidentemente. Pero vamos a ver, mira, lo más claro de todo, Pepe, lo más claro de todo es que de 10 propuestas,
que eran votables, porque hubo otras 2 que no había voto, eran 12, pero 10 eran para votar. Votamos 8 a favor, 8, prácticamente todas las que, menos las 12 subidas de las tasas, que ahí no podíamos nosotros votar a favor. Es decir, la subida de la tasa del agua, votamos en contra, que creo que es lo más razonable, lo más lógico, porque no podemos admitir más subidas de agua en este municipio, que se está pagando el agua ya a precio de petróleo, que es impresionante lo que se está pagando, que todo el mundo, y lo advertimos, se está pagando prácticamente el 80% más de lo que se pagaba en 2011, donde hemos dicho ya por activa y por pasiva que se está pagando el canon de desalación cuando la mayoría del agua está viniendo de pozos del municipio, donde esa agua no se desala, donde se está pagando el canon autonómico, que son prácticamente 3 euros. Es decir, hay una cantidad de pagos a Aguajes que es increíble, y nosotros nos hemos negado de una manera clara. Y también nos negamos porque se ha creado una nueva tasa. Es decir, cada vez que hay algún persona, entidad que quiera hacer un acto cultural, algún colectivo en este municipio y necesite, tiene que pagar. Miraflores, o necesite el Hospitalillo o el Centro Cultural de San Pedro de Alcántara, tiene que pagar. Pero no estamos hablando de 10 euros ni de 20 euros. Estamos hablando de una cantidad que porque va por hora y va por metro. Tiene un canon que me parece que era 60 euros. Y depende de las horas que fueses a utilizar esto, se te podía poner hasta 110, 120 euros. ¿Y los metros cuadrados que utilizas? Y los metros que utilizas. Mira, sí, hicimos un cálculo, la hermandad de San Pedro de Alcántara hizo una exposición de fotografía en conmemoración a la Semana Grande y tal, y fue creo que fueron 2 semanas, pues le hubiesen salido más de 2.000 euros, 2.000 y pico euros, el poder efectuar esa exposición. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno de las cosas que dice en esa norma, en esa nueva ordenanza, es que si dice que lo organiza o que lo colabora con el ayuntamiento, te cobran el 50%, es decir, nos meteríamos también en 1.000 y pico euros. ¿Ustedes se creen que se puede fomentar la cultura y se puede fomentar eso cobrando eso? De hecho, Gema, que fue la que defendió el punto, se acercó al NH y NH sale más barato que el ayuntamiento. 80 euros. El NH sale más barato al día que el ayuntamiento. Y te ponen papel, te ponen bolígrafo, te ponen agua, es decir, vamos a ver, estamos perdiendo los papeles, es decir, aquí no se puede pagar. Hay familias pudientes que pueden, y ya se cabrean, cuidado, pero hay muchísimas familias que están pasándolo fatal. Sí. Para pagar un rosario de contribuciones. Y tanto empezamos desde el Estado, el Gobierno Central, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos. Y bueno, el poder adquisitivo viene para abajo, como y cada vez Pepe, y nosotros, está estacionado. Nosotros y los impuestos tiran para arriba. Los impuestos y las tasas en temas básicos. Estamos hablando del agua. Cuando hablo de impuestos, hablo en temas generales de todo lo que es. Que es que el agua no se debería de cobrar. Es que vamos, estamos hablando de que es imposible, ¿no? Pues sería una utopía. Pero que eso es un producto básico. Que es necesario para vivir. Pues mire, nosotros pusimos pusimos encima de la mesa en ese punto, porque lo estuve viendo, la posibilidad, porque ellos lo que argumentaron era que bueno, que había que subirlo por los costes de la vida van subiendo, y como dijimos nosotros, pues no me diga que van subiendo los sueldos, porque los sueldos no suben, ni tampoco el personal se va mermando. En San Pedro en concreto, en la oficina de San Pedro había 4 personas para gestionar y solamente queda una, con lo cual no me diga usted que es para eso. Ahora, el otro argumento que venía era que se hizo un plan de ajuste en el año 2012, se aprobó en marzo del 2012, donde se decía que se equipararía el IPC, se subiría el IPC interanual de eso. Vale, pues bueno, yo dije, deje usted el plan de ajuste, desestímelo. ¿Por qué? Porque ya hemos conseguido el equilibrio presupuestario, ya se ha conseguido, que de hecho hubo un plan del 2013 que se estableció y se dejó en suspenso porque ya se había conseguido el equilibrio presupuestario. Déjelo usted, pero dijo ella, la vi de consultar al interventor, dijo el interventor, no es posible. Pero ojo, no lo hizo, porque si ella deja el plan de ajuste como le proponíamos nosotros encima de la mesa, no tenía por qué haber subido el agua. ¿Qué es lo que pasa? Que para eso no le dice que lo obliga el plan de ajuste, pero sí contrata a personas nuevas y sí hace cosas nuevas que también lo prohíbe el plan de ajuste. Y para eso no lo deja en suspenso, para eso infringe el plan de ajuste, para lo que le interesa sí lo infringe. Cuando sube el agua es porque la empresa concesionaria lo solicita. Sí, lo solicitó en septiembre de este año. La tasa la pone siempre el ayuntamiento. La empresa concesionaria. Pero ella lo solicita, y lo solicita en septiembre diciendo que tiene que hacer la subida del IPC de los precios de las tasas. El IPC.
Sí, del IPC, y el IPC se ha dejado... No le sube a los pensionistas el IPC. Claro. Lo han suprimido. Pero sí lo hace para ellos, si lo hace para una empresa privada, que es lo que venimos diciendo. Ustedes sabéis que España es mayoritariamente católica, ¿no? Sí. Practicante, no practicante, católica. A mí me sorprende gratamente el Papa Francisco, y sacó una frase que la voy a ver si soy capaz de mencionarla tal como lo recogió la prensa, ¿no? Él vino a decir que no nos engañemos, los que van a marcar las líneas para evitar la pobreza tienen que ser gente que sepan de pobreza. Claro. No, más o menos, ¿no? No gente sí. Que haya sido pobre, que sepa lo que ha sido vivir así. Sus espaldas cubiertas. Esa gente ven la pobreza, como te voy a decir, en plan lástima, ¿no? Pero, y eso lo dijo el Papa Francisco. Sí, entonces, pero es que son muy astutos. Vamos a ver. Entonces yo digo, y termino. Si una autoridad, porque aparte del tema religioso, es un Estado y es un hombre que está reconocido toda su intervención a nivel mundial. Bueno, ya que España es mayoritariamente, a ver si se le hace un poquito de caso, ¿no? ¿No te parece? Deberíamos. Bueno. Que yo quería comentar que como son muy astutos, porque ellos políticamente son muy astutos a la hora de vender, desde luego yo, como he dicho ya varias veces, cada día miente mejor la señora alcaldesa, y lo digo así de claro. Nos inventan ahora una nueva subvención, me corriges porque llevaste tú el tema, bonificación para las personas con mayores de edad, más familias numerosas. Se dijo en las intervenciones que hubo, fue una muy clara, es decir, una persona que viva en Nahueles, en la zona de, no recuerdo ahora cómo se llama, en la zona de más alto standing, pero que esté registrado y sean 4 de familia, ya es familia numerosa. Pero ¿ustedes le vaya a bonificar el agua? Pero esa persona no tiene problema. Claro, pero tienen derecho. Pero tienen derecho. No, pues la ordenanza es un desastre. No es un derecho natural. Pero Pepe, es así. Pero, si cumple el requisito. Hay una palabra clave, solidaridad con las personas. Pepe, pero si nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero es que han redactado la ordenanza en esos términos. Entonces hay que poner que tengan una renta mínima. Bueno, pues no venía la renta mínima. Si pueden llenar el agua de la piscina, pueden tener... Porque en la ordenanza dice que teniendo familia numerosa ya pueden... En los requisitos de familia numerosa, si los recaba, si los reúnen, pues tiene la posibilidad. Claro. Y hay otros que no, que aun teniendo toda la necesidad del mundo, puede que no, como vivan a lo mejor las familias unas con otras. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya infringen los requisitos? Para la gente que verdaderamente está pasando. Pero el tema gordo, que Manolo lo sacó a colación en el pleno y no se lo desmintieron, es porque no podían, evidentemente, es que no es que Aguajés ni Acosol van a hacer una bonificación a ciertas personas que lo tienen que solicitar y bajo una serie de parámetros, etcétera. Se estimaba en unos 60.000 euros. Sí, entre 60 y 100.000 euros es lo que sería. Pero es que ni Aguajés ni Acosol van a asumir el gasto. Ese gasto no lo van a subir en el recibo, lo vamos a pagar los demás. Es decir, que aquí no nos hace nadie ningún favor. En definitiva, los Paganini somos los mismos. Pero ellos lo venden de una manera, como hemos tenido esta idea, la gran colaboración de Aguajés y de Acosol, y parece que están haciendo un favor. Y resulta que no nos están haciendo ningún favor, que el recibo lo vamos a pagar los demás. Es decir, lo que bonifiquemos nos lo van a poner a todos los demás ciudadanos de este municipio. Que no va contra la cuenta de resultados de ellos. No va contra los beneficios. Quedan 2 o 3 minutillos. No, nada más, nosotros despedirnos porque decir que hoy, bueno, dentro de la buena noticia de la querella y al mismo tiempo también un poco porque queríamos que hubiese sido más rápido, que se hubiese, pero bueno, la justicia es la que decide. Nuestra desilusión. Estamos en un Estado de Derecho, es un poder independiente, el Estado de Derecho, y hay que asumirla porque... Sí, está claro. Y luego por último, bueno, pues de alguna manera hacer un reconocimiento de nuestro trabajo. No lo autohacemos nosotros, porque no creo que no lo vaya a hacer desde el equipo de gobierno, y es que a raíz de la recogida de firmas que hicimos durante un periodo de tiempo para que se cambiase el apeadero de autobuses en San Pedro de Alcántara, que estaba en una zona un poco alejada, que se trajese hacia el centro, se consiguió en su fecha, pero aquellas firmas también llevaban aparejada la construcción de una nueva estación de autobuses. Hoy ha salido la noticia por parte del equipo de gobierno de que para el año que viene se van a incluir partidas en los presupuestos para que se haga, es que llamarlo estación de autobuses porque me parece que no, porque
no recuerdo la cantidad, pero la reparación de la estación de autobuses de Marbella, si no recuerdo mal, iba a costar 1.700.000 euros, pues está equivocado, hablo de memoria, pero iba en ese entorno. Y lo que ha llamado la señora alcaldesa, la nueva estación de autobuses de San Pedro Alcántara, va a costar 300.000 euros. Es decir, 120 metros cuadrados, que lo que van a tener va a ser 2 cuartos de baño, 2 taquillas, y no sé si habrá una cafetería, porque en 120 metros ya me dirán ustedes las condiciones que va a tener la parada de autobuses, si hay que meter los autobuses, hay que meter todo eso tal. Eso es cubrir el expediente de cara a las elecciones que están ya un pueblo que va en alza. Tenemos muchos conceptos. Aproximadamente, es decir, entre la población estable y la población itinerante flotante, podemos estar en torno de los 42.000 habitantes, y que nos vayan a hacer un apeadero es volver a marcar las distancias que hay entre un pueblo con 42.000 habitantes y lo que este equipo de gobierno entiende que es San Pedro de Alcántara. Nos veremos en el próximo programa. Darle las gracias a los dos, tanto a Rafael como a Manuel Osorio. Muchas gracias. Y las gracias, lógicamente, a ustedes también por seguirnos. Buenas noches. Buenas noches.